Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Estáis nerviosos? Los días no nos ponemos nerviosos. Pues menos mal. Como estemos todos igual que yo, vamos a apañar. Yo no sé cómo lo estaréis llevando vosotros últimamente. No vivo con todos. Vivo en mi casa. Y yo creo que ya bastante es, ¿no? Cada uno, yo creo que pasamos por situaciones, ¿no? Antes Andrés tocaba algo, ¿no? Acerca de ello, ¿no? A veces las dificultades que enfrentamos, ¿no? En nuestro día a día. Y a veces, voy a poner el chicharillo este, y a veces el hablar de pruebas, de sufrimientos, ¿no? En cierta manera, y ubicarlo dentro del contexto de la Biblia. Cuando hablamos de este tipo de cosas, a veces se nos viene a la mente Job, ¿no? Fue un hombre que no es que lo hubiera pasado muy bien en su vida, ¿no? Pero fue alguien paciente, que íntegramente sufrió, ¿verdad? Y padeció lo que le tocó vivir. Y yo pensaba un poco, ¿no? en mi vida, ¿no? Y a veces en las situaciones en las que pues Dios me permite vivir, los lugares en los que Dios me ha permitido estar por un tiempo. Y yo he podido ver, ¿verdad? He visto, he palpado, he sido un testigo ocular, ¿no? Muchas veces de cierto tipo de situaciones que podemos catalogar como desgracias, ¿no? Yo he presenciado el hecho de una madre con su bebé muerto en los brazos. He presenciado el hecho también de ver cómo una mujer fue maltratada por aquel que debía amarla y respetarla, y públicamente. También presencié el hecho de ver hijos desconsolados, totalmente hechos polvo, por matrimonios que se separaron porque tomaron la decisión de divorciarse. Y esto en la vida de los críos ha terminado en un caos muchas veces mental, ¿verdad? Emocionalmente tocados. Pero yo pensaba en alguien en la Biblia, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? que un hijo se te muera de una manera natural, ¿verdad? Que ya de por sí es un palo, ¿verdad? Porque sí o sí vas a tener que aceptarlo y es que no queda otra. A que seas tú mismo el que tenga que sacrificar a ese hijo. Y en el texto que vamos a ver esta mañana tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con las pruebas. Una prueba que llegó a la vida de un hombre que no en vano le llaman el padre de la fe, ¿verdad? Y la verdad que se haría corta, ¿verdad?, la lista de sufrimiento en el ser humano en medio de toda esta sociedad caída, cuyo enfoque, ¿verdad?, del corazón no está más allá del dinero, del poder, de la fama, del éxito, ¿verdad? Tú ves un poco a tu alrededor y es lo que hay, es lo que se palpa, ¿verdad? Pero antes de empezar a hablar acerca de la prueba, ¿no?, de Abraham, leeremos el texto luego, me gustaría que oráramos para que Dios de alguna forma pues sea Él el que hable a través de este vaso de barro, ¿verdad? Y que no sean mis palabras, ni mis pensamientos, ni lo que yo creo que quiere decir el texto, ¿sí? Pues vamos a orar. Señor y Padre Dios, te
Te damos gracias, Dios, por un día más de vida, Señor, por tu misericordia, Señor, porque por gracia, Señor, somos salvos. Señor, gracias que un día llegaste a nuestras vidas, Señor, cuando más te necesitábamos, Señor, y sin tener en cuenta, Señor, nuestra situación, sin tener en cuenta quizá incluso hasta nuestra nacionalidad, Señor, tú viniste a rescatarnos. Señor, para ti no hay acepción de personas. Señor, tú te fijaste en nuestra necesidad de ti, Señor, y viniste a socorrernos. Señor, ayúdanos a poder glorificarte con nuestras vidas, Señor. No de boca para afuera, Señor, sino en toda nuestra manera de vivir. Señor, ayúdanos en esta mañana a poder recibir tu palabra, Señor. Señor, y como siempre digo, Señor, usa mi vida, Dios. Señor, yo soy torpe, Señor. Yo lo único que puedo hacer es llevarla a los oídos, Señor, pero tú eres el único que puede hacerle llegar al corazón. Señor, te ruego por la palabra de esta mañana. Señor, que pueda hacer efecto, Señor, no solamente en mi propia vida, como ya lo está haciendo, Señor, sino en la vida de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Y antes de entrar en materia, ¿no? Antes de hablar en sí de la prueba de Abraham, me gustaría dar una pincelada solo por encima a lo que no es una prueba, ¿no? Porque a veces podemos confundir las pruebas con los resultados, muchas veces, de nuestras malas decisiones. Yo en mi caso, yo apuntaba aquí, ¿no? Yo ponía aquí el ejemplo de la casa que tengo, el coche que en su día me compré, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿no? Nosotros vendimos un piso ahí en Badía y llegamos aquí, a Cherta, y había un montón de abanico de posibilidades en cuanto a casas, ¿verdad? Casas que no hubieran necesitado hacer una obra en un tejado, como es el caso de la nuestra, ¿verdad? Casas que tú las ves y dices, bueno, aunque me cueste un poco más, dices, bueno, aunque no me quede un pico, por lo menos tengo una casa acondicionada, tengo una casa segura, sin peligro de filtraciones, ¿verdad? Pero en ese momento, lo que tú piensas, en mi caso, ¿qué es? Que, bueno, voy a buscar algo un poco más económico y con lo que sobre voy tirando. Y si necesito hacer alguna obra, pues bueno, de lo que sobra voy haciendo. Y es curiosísimo muchas veces cómo Dios hace las cosas. A veces cuando no aprendemos una lección, Dios nos hace pasar por la misma. No una, dos, ni tres, sino hasta que espabilemos. Y es en mi caso, ¿no? Había un montón de abanico de posibilidades, pero yo me fui a la casa que tenía más habitaciones, ¿verdad? Con ideas, con proyectos de abrir una casa de acogida, ¿sí? Pero bueno, yo pensaba, bueno, el techo el tejado, bueno, son 4 tejas, pides permiso al ayuntamiento, si hay que pedirlo, ¿verdad? Y ya está. Claro, ¿cuál es mi sorpresa? Que vamos al ayuntamiento, pedimos los permisos y lo que yo tenía en mente no era. O sea, no podía poner chapa sándwich, dado que está en el casco antiguo, y por proteger la estética, ¿no?, del casco antiguo, pues sí o sí tienes que poner teja árabe. O sea, que todo ese proyecto, todo ese sueño, se me vino abajo. Claro, tú te pones a pensar, pero ¿por qué? O sea, ¿pero por qué? Y pasan 2 o 3 meses, voy a hablar con el alcalde y me dice, no, mira, si es verdad que nos ofrecen ayuda, la Generalitat y todo esto, pero mira, hemos llegado a una conclusión en que sí podéis poner chapa sándwich, pero las cumbreras con teja. Digo yo, pero después de 3 meses
que ya no tengo un duro. Y dices tú, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué estoy en esta? Y tú puedes pensar, no, esto es una prueba de parte de Dios. Pero en este tiempo Dios me mostró que quizá más que ser una prueba de parte de Dios, fue casi más un trato a mi vida por una mala gestión a la hora de tomar una decisión. Porque podía haber buscado algo que me hubiese costado un poco más caro y ahorrarme todo este jaleo y todo este dolor de cabeza que a día de hoy estoy viviendo. Pero aún en medio de esto uno aprende, ¿no? Si no es a las duras, decía mi madre, a las más duras. Pero la cuestión es esta, que no terminamos de aprender. Pero yo pensaba aquí, ¿no?, que nada de lo que hemos mencionado anteriormente es comparable, yo ponía aquí, con el que yo creo que puede ser el dolor más grande que jamás haya enfrentado una persona en la humanidad. Y es precisamente de lo que vamos a ver hoy, en Génesis 22, que es la prueba que enfrentó Abraham. Y vamos a leer el texto, Génesis 22. No lo vamos a leer entero. Vamos a leer simplemente del verso 1 al verso 12. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y pensando yo en esto, me venía a la mente, ¿no?, para hacer un poco de memoria, y es que Dios le dio una promesa a Abraham, y es que de su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones, incluso de Isaac, que era el hijo de la promesa, iba a venir el linaje del Mesías. ¿Sí? Entonces, tú te pones a pensar
Y es que no tiene sentido, o sea, no tiene una lógica humana, ¿verdad? El hecho de que ahora mismo Dios, después de que le da un hijo a Abraham, el hijo de la promesa, vaya ahora y le diga que asesina a su hijo, que le clave un cuchillo en el pecho, que lo sacrifique, bueno, que lo degüelle. O sea, tremendo, tremendo, ¿no? Y te pones a pensar, y esto normalmente, yo me imagino, me pongo en el pellejo de Abraham, o sea, todo esto no cuadraba con el conocimiento que Abraham tendría acerca de Dios. O sea, esto no cuadraba con su teología tampoco. Lo que él supiera acerca de Dios no encajaría con esto que ahora mismo Dios le estaba pidiendo. ¿Verdad? Es más, esto era un choque para él. Te pones a pensarlo y sería para mí lo mismo que para él. O sea, y para cualquiera de nosotros, ¿no? Es como si, por ejemplo, yo no soy padre, ¿no? Pero es como si, por ejemplo, a Andrés, ahora le llega el Señor y le dice, mira, de tu descendencia van a ser benditas todas las naciones. Y viene Ginesito. Y después de que ha estado tiempo esperando por Ginesito, ahora le llega el Señor y le dice, Andrés, mira, vete ahí a Roquetas, en la montaña que está por detrás, ahora vete y entrégamelo. Piensa. O sea, no, dices, pero Señor, si tú me lo has dado, pero si es que tú me has prometido que de él iban a ser benditas todas las naciones. Un choque. Pero no es lo mismo que tu hijo muera de una manera natural, lo cual ya es algo tremendo, es terrorífico, a que seas tú el que lo asesine. O sea, ¿con qué estómago tú matas a tu propio hijo? O sea, no sé si captáis la idea. O sea, no sé si me consigo explicar, pero esto tiene que ser complicado a la hora de enfrentar, ¿verdad? Pero es precisamente lo que esto le está pidiendo Dios a Abraham. Pero tú ponte en la situación, ¿eres tú mismo el que lo asesinas y estás subiendo al monte y tu hijo, con una mirada de amor y respeto, oye papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Con una mirada de amor, con una mirada dulce, y Abraham sabiendo qué es lo que iba a acontecer, le dice algo que a mí me ha removido todo el tapete. Dice, Dios se proveerá. Dios se proveerá. Pero es que esto era la prueba de Abraham. De hecho, lo hemos visto en el verso 1, que Dios probó a Abraham. Y Abraham, de alguna manera, igual que cualquiera de nosotros, pudiera haber dicho, no me da la gana. No quiero, es mi hijo. Vale, tú me lo has dado, pero es mi hijo. Es sangre de mi sangre. Lleva mis genes, es mi hijo. ¿Para esto me das un hijo? ¿Para luego reclamármelo? O sea, ¿para eso me das una palabra, una promesa? ¿Para luego acabar con todo, romperla y sacrificar a mi hijo? O sea, ¿para esto, Señor? Pero sin embargo, no fue la actitud de Abraham. No fue la actitud del llamado padre de la fe. Sino que Abraham obedeció al Señor. No le cuestionó, no dudó. De hecho, hay textos en la Biblia en que podemos ver, no vamos a ir ahí, en que él mismo dice que luchó en esperanza contra esperanza. Se fortaleció en la fe, ¿verdad? Pero en el versículo 5 es algo que a mí me llama la atención.
que dice que iremos, adoraremos y volveremos. Lo tenía claro. Abraham tenía claro. Ahora, era la fe de Abraham. Esta pequeña palabra compuesta de 2 letras, lo era todo para Abraham. Y debe ser todo para nosotros. Yo siempre he dicho, ¿no?, que muchas veces podemos decir, no, yo creo en Dios. Pero una cosa es decir, yo creo en Dios. Y otra cosa es decir, yo creo a Dios. Yo creo su palabra. Yo creo lo que Él dice. Y si Él lo ha prometido, es que Él lo va a hacer. O sea, esta palabra pequeña, compuesta de 2 letras, fe, debe ser todo en nuestra vida. Y era en esta fe en que Abraham tomó el paso hacia adelante, sin cuestionar a Dios, sin reclamar a Dios, subió al monte Moriah, dispuesto a sacrificar lo que Dios le había dado. Era una fe que confiaba plenamente en que Dios proveería para el sacrificio. Y no solamente esto, sino que volverían juntos. Una fe que le hacía estar totalmente seguro y convencido de que aquel Dios que le mandó salir de aquella tierra era capaz de todo, menos de una cosa: de fallar a su palabra. Si nos ponemos a hacer memoria, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 20, el apóstol Pablo dice algo que a mí me encanta. Y es que dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y fue en esta fe que Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su propio hijo. Ahora, con esa fe y con esa obediencia iba a llevar a cabo este acto. Iba a matar a su hijo, a Isaac, al hijo de la promesa. Pero esa fe ya había vencido la prueba. Ya había sido aprobada por Dios. Abraham ya había sido aprobado en el mismo momento que en su corazón no vaciló, no dudó y estuvo dispuesto a llevar a cabo lo que Dios le dijo que hiciera. Y esto lo podemos ver cuando él está dispuesto a coger su hijo en el altar y con el cuchillo en la mano. Yo me imagino la escena, haciendo de tripas corazón, y en ese mismo momento que justo iba a bajar los brazos, es que escucha una voz que le dice, Abraham, Abraham, mira, no extiendas tu mano sobre él, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios. Yo ya conozco que amas a Dios. Y sabes una cosa, yo pensaba que Dios probó la vida de Abraham por medio de esto. No porque Dios quisiera saber si le iba a obedecer o no. Dios ya sabe. Sino de alguna forma para tratar con la fe de este hombre. O sea, por medio de este acto se iba a determinar si Abraham le obedecería o no. Y Dios honró esta fe. Dios honró esta fe. De tal manera que aparece registrado en la palabra y le llama, la misma palabra, el Padre de la fe. Ahora yo ponía aquí que la vida cristiana no es una vida libre de aflicciones. Es más, si te pones a pensar, el mismo Señor Jesús en los Evangelios nos dice, mira, en el mundo
Tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad que yo he vencido al mundo. Mira, Dios puede probarte, Dios puede probarme y pedirnos lo que más queremos. Puede pedirte para Él tu Isaac particular. Aquello que tú más amas, aquello que tú más quieres, aquello que tú dirías, daría mi vida por ello. Ahora la pregunta sería, ¿estás dispuesto o dispuesta a entregarlo sin cuestionar a Dios? ¿A entregarlo sin quejarte? ¿A entregarlo sin murmurar? Y con una fe íntegra en aquel que cada domingo decimos que es nuestro Señor. Tu fe y la mía van a ser probadas, sí o sí. Claro, dirás, ¿cuándo? En el día de la prueba. En el día de la prueba. Y existe la certera seguridad, ¿verdad?, de que las tribulaciones van a venir a nuestras vidas. De hecho, lo hemos visto, el mismo Señor dándonos y avisándonos de que esto va a ser una realidad. Pero podemos tener la plena seguridad también de que Dios no nos va a dejar. No nos va a abandonar en medio de las situaciones, no nos va a abandonar en medio de las pruebas. O sea, no tiene sentido que Dios te haya llamado a pasar a la otra orilla y que te deje a la deriva. No tiene sentido, porque el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te está guardando, te está sustentando, te está ayudando a pasar las situaciones, aunque muchas veces no lo puedas ver, no lo puedas sentir, pero no es por sentimiento, no es por emociones, sino es por fe. El apóstol Pablo, que es lo que decía, por fe andamos, no por vista. Y el problema de fijarnos en lo que hay a nuestro alrededor es que nos puede ocurrir como le pasó al apóstol Pedro, que empezando a caminar por encima de las aguas, por encima de los problemas, por encima de las situaciones, empezó a ver todo lo que había a su alrededor, apartó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Ahora hay algo que me gusta de ese texto, y es que comenzando a hundirse, fue que clamó. Y es curioso que muchas veces, a mí en lo personal, me tiene que llegar el agua a la altura de la frente para poder pedir ayuda. A veces, no sé los demás, yo sí, me tengo que ver con el agua, como se suele decir, hasta el cuello, para reconocer que no puedo. ¿Sí? Pero Dios, como digo, no nos va a dejar solos en medio de esto. Salmo 23:4, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, según la versión textual, estás conmigo. No estarás, no has estado, sino que estás, tiempo presente. O sea, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará sin salida y no seréis tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará el qué, la salida. ¿Para qué? Para que os agobiéis, para que os vengáis abajo, para que os desaniméis, para que como yo muchas veces te encierres en tu cuarto y empieces a reclamarle cosas a Dios. No, sino para que podáis soportar. Él nos da la salida para que podamos soportar. Yo una vez me acuerdo, hablando acerca de esto, ¿no?, de las pruebas, las situaciones, estando en reto, le dije a uno, digo, mira, si no encuentras la salida, digo, tírate por la ventana. ¿Sabes? Porque la salida está en Cristo. La salida está en el Señor. Y Dios no nos va a poner algo más allá
de lo que no podamos soportar sin su ayuda. Ahora, la fuerza no está en nosotros, la victoria no depende de nosotros, depende de Dios. Y hay algo en lo que yo estaba pensando mientras estaba preparando esto, y es que muchas veces oramos al Señor: Señor, auméntame la fe. ¿Sí? Señor, dame más fe para poder creer, más fe para tener claro quién tú eres, más fe. Y llega Dios, se digna a contestar nuestras oraciones, nos lleva a una situación en la que debemos de poner en movimiento la fe. Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué, Señor? Y yo me imagino al Señor: ¿qué es lo que me has pedido? A ver, ¿qué es lo que me has pedido? ¿No me has pedido fe? ¿No me has pedido que aumente tu fe? ¿No me has pedido que quieres ser un hombre o una mujer de fe? El apóstol Pablo decía que es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. O sea, yo no conozco la vida de un cristiano sin problemas, sin situaciones. Ahora, vamos a mirar cuál es el propósito de las pruebas en nuestras vidas. Y yo he sacado y he acortado la lista. Sí, porque saqué en un principio 10 propósitos de las pruebas que Dios trae a nuestras vidas y lo he recortado a 6 para que no se haga demasiado largo. Entonces, vamos a ver en primer lugar que el propósito de las pruebas de Dios a nuestra vida es comprobar la calidad y la pureza de nuestra fe. Vamos a ver que tiene el propósito de humillarnos para recordarnos que no debemos confiar en nuestra propia capacidad, sino en Dios. Vamos a ver que otro de los propósitos es que nos va a alejar las pruebas de poner nuestra mira en lo terrenal. Vamos a ver que el propósito también de las pruebas es que nos llaman a una esperanza eterna y que nos acrecienta el deseo por lo eterno. Y vamos a ver también que las pruebas van a revelar lo que verdaderamente nuestro corazón ama. Y por último, vamos a ver que otro de los propósitos es que nos van a permitir poder ayudar a otros cuando pasen por la misma. Ahora, ¿de qué manera, ¿no? El propósito, ¿no? ¿Cómo se va a comprobar la calidad y la pureza de nuestra fe? Y hemos de decir de que Dios todo lo sabe. Pero a través de la prueba es como, digamos, fuera un examen espiritual. Como yo digo, Dios no va a poner el termómetro, ¿no? A veces, los que estáis en el instituto, en el colegio, os hacen exámenes en clase. Alguno dice, por desgracia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito de los exámenes? No es el hecho de que te hagan estudiar, ni tampoco es el hecho de decir, un examen, qué rollo, ¿no? O sea, el hecho de que te hagan un examen es precisamente para ver si a lo largo de todo el curso has retenido algo de lo que has aprendido allí. Entonces, en nuestro caminar como cristiano, tenemos un libro, que es la Biblia, el cual nos enseña cómo hemos de vivir, cómo hemos de caminar, cómo hemos de hablar, cómo hemos de comportarnos.
cómo hemos de confiar en Dios, ¿verdad? Y en base a este libro es que vamos a ser examinados. Por ejemplo, ponía aquí un ejemplo en el segundo libro de Crónicas, 32-31, dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, dice, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ahora, ¿cómo es tu fe? ¿Es una fe débil, floja? ¿O por el contrario es una fe fuerte, firme e inconmovible? En la prueba, ¿culpas a Dios? ¿Te mosqueas con Él? ¿O pones todo en sus manos y te encomiendas a Él? Yo ponía aquí dos ejemplos. Por ejemplo, Habacuc en la prueba que él pasó. Esto lo vemos en el capítulo 3, versos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, ¿verdad? Dice, con todo, yo me alegraré en el Señor. Se gozó en el Señor. Al igual que Job, que lo reconoció y confesó su sabiduría y su soberanía. Y esto lo podemos ver en Job 42, 5 al 6. Lo voy a leer un momentín. Job 42, 5 al 6, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, hemos visto que las pruebas valen para probar la calidad de nuestra fe. Ahora, también vienen a nuestra vida, como hemos visto, para humillarnos con el propósito de recordar que no debemos confiar en nosotros mismos, sino en aquel que está enviando la prueba. Y nos recuerdan, ¿verdad?, las pruebas, nuestra impotencia. No tenemos el con qué muchas veces de poder salir de ahí. Y yo pensaba, y es que si Dios me envía a una situación con tal de moldear mi vida, de trabajar con mi carácter, no debo pretender salir de ahí por mis fuerzas, porque es que no voy a poder. No voy a poder. Y muchas veces estando en medio de la situación, en medio de la prueba, ya nos gustaría más de uno salir corriendo. Pero ¿cuánto va a durar la prueba? Hay quien dice que la vida es una prueba de continuo. ¿Sí? Pero Dios es el dueño de los tiempos. Y Dios sabe cuánto va a durar la prueba en tu vida y sabe cuánto tiempo necesitas para que su carácter y la persona de Cristo sea reflejada en tu vida. Pablo nos lo recuerda y por sí lo pudo comprobar. Él pudo haberse jactado y enorgullecido, ¿verdad?, como él mismo lo narra, en la grandeza de su ministerio, en las revelaciones profundas que él tuvo como apóstol, pero Dios le envió algo a su propia vida, como él da testimonio, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara sobremanera. Dice, me fue enviado como un mensajero de Satanás, que ya vimos en demonología y angelología que verdaderamente fue un mensajero de Satanás, que la abofeté con tal de hacerle estar en su sitio. Y yo pensaba en mi vida. Yo soy de las personas que yo no puedo estar quieto. Yo no puedo estar parado. El otro día hablaba con mi mujer y hablábamos acerca de esto, ¿no? El aguijón en la carne de Pablo.
3 veces rogó él. Mi mujer me preguntaba, ¿tú cuántas veces has rogado por la rodilla? Digo, yo más de 3. Digo, yo más de 3. Digo, pero ¿sabes algo? Que si lo que tengo en la rodilla me va a valer como en la vida de Pablo para enfocarme en la eternidad, gloria a Dios. Mira, Pablo le rogó 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón. Y el Señor le dijo, mira, sí, Pablo, te lo voy a quitar, no te preocupes. No es lo que dice el texto. Le dijo, bástate mi gracia, porque precisamente mi poder se perfecciona ahí, en tu debilidad. Y a veces podemos decir esto, leer el texto y decir, wow, qué pasada. Vaya fe la de Pablo. Pero cuando eres tú el que tiene un aguijón en una rodilla, decir, yo es que me glorio en mis debilidades. No. Yo estoy aprendiendo a ello. No me glorío. Más bien me mosqueo muchas veces. Estoy aprendiendo a aceptar que tengo un problema en una rodilla y que no debo estar corriendo delante de los toros. Y esto es así. Yo ya no estoy para jugar al fútbol, ojalá. Ya no estoy para hacer muchas cosas de las que antes hacía. Dios me ha frenado. Claro, tú puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero si yo jugaba al fútbol con los jóvenes en Reto, si yo jugaba al fútbol con los jóvenes en la iglesia Sardañola, si yo jugaba al fútbol con los jóvenes, ¿por qué? Bástate mi gracia. Me gustaría decir, como el apóstol Pablo, por tanto me gloriaré más en mis debilidades. Pero estoy en esta escuela, de aprender a gloriarme en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Las pruebas, yo ponía aquí, que nos mantienen humildes y nos hace que evitemos confiar en nuestra propia fortaleza espiritual. También nos aleja de lo material, de poner nuestra vida en lo material. Es en la prueba que te das cuenta que ni coches, ni dinero, ni casas tienen nada de valor, pues todas estas cosas son incapaces de arreglar y solventar la situación por la que estés viviendo, la situación que estás pasando. Y vamos a ir, para ir terminando, voy a saltar otro punto, para ir terminando ya vamos a ver cómo las pruebas revelan lo que verdaderamente nuestro corazón ama. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Amaba Abraham más a Isaac que a Dios? Porque precisamente en esto consistió la prueba. Las pruebas verifican verdaderamente nuestro amor genuino y real por Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Viendo nuestra reacción en medio de ellas. Si amamos al Señor por encima de todo, aunque sea tremendamente difícil esto, agradeceremos y estaremos con gozo por lo que Él hace en medio de las pruebas que nos hace pasar. Si nos amamos a nosotros más, estaremos amargados y es en ese momento cuando cuestionaremos a Dios, a su palabra y sus promesas.
El Señor no nos pone una prueba para ver el Señor nos pone a prueba, pone aquí, para ver si real y verdaderamente le amamos a Él, tanto como lo podemos decir en casa, en la congregación o al vecino de enfrente. En el caso de Abraham vimos que amaba más a Dios aún antes que a su propio hijo, el de la promesa. Y no es odiar. Tenemos a un Dios de amor que nos proyecta y derrama su amor para con nosotros, nuestros familiares, pero sí trata de que debemos tener un amor incondicional y supremo para con Él en medio de estas situaciones. Entonces, ya habrá otra ocasión, ya veremos cómo las pruebas nos llevan y nos permiten el ayudar a otros en sus sufrimientos, pero yo creo que con esto ya es más que suficiente para poder de alguna forma meditar y pensar, ¿no? Las maneras en que Dios trae una prueba a nuestra vida y el propósito de ellas, ¿verdad? Entonces, si a mí me ha puesto algo el termómetro en todo este mensaje, ha sido lo último que hemos visto, que es verdaderamente lo que tu corazón ama en medio de esta prueba. ¿Es al Dios que te la envía o eres a ti mismo? En medio de la prueba, ¿ves tu situación o ves al Dios que permite esa situación? ¿No? Entonces, vamos a orar para acabar y que sea Dios el que siga obrando en nuestras vidas. Amén. Pues Señor y Padre Dios, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor. Señor, por medio de tu palabra, Señor, podemos ver nuestra insignificancia, Señor, nuestra pequeñez, pero a la vez podemos ver tu grandeza, Señor, y tu soberanía en medio de todo lo que podemos estar viviendo. Señor, te ruego, Dios mío, que, como dice Santiago en su carta, que nos des sabiduría, Señor, para poder enfrentar las pruebas, que nos des sabiduría para poder enfrentar las situaciones en el día a día, que no salga de nuestro corazón, Señor, nada, Dios mío, en contra tuya, Señor. Señor, perdónanos, Señor, cuando en medio de las situaciones, Señor, te cuestionamos, Señor, reclamamos, Señor, cuando en medio de las situaciones incluso hasta dudamos de ti. Señor, ayúdanos, Señor, Señor, y lo digo con temor, a poder ser perfeccionados en esta fe, a poder ser perfeccionados en este amor por ti. Señor, y te ruego, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que obre en nuestras vidas, Señor, para nuestro bien, Señor, y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.